El Ministerio de Salud de Gaza informó este martes que más de 60.000 palestinos han muerto desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hace casi 2 años. La cifra no distingue entre víctimas civiles y combatientes de Hamás, pero las autoridades y las Naciones Unidas afirman que la mayoría de los muertos son mujeres y niños y que el número real podría ser mayor. Israel argumenta que las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, son exageradas y que los extremistas se infiltran entre civiles. Las lluvias dispersas en Táchira siguen siendo amenaza para las zonas vulnerables. Los principales afluentes, como el Torbes y Uribante, han registrado aumentos súbitos de caudal, pero sin desbordamientos. Tenemos 24 municipios afectados, 186 sectores se han visto afectados, ya sea por deslizamiento, ya sea por incrementos de caudal y en escarpe erosivo, por cualquier elemento que se ha dado producto de la ocurrencia de los fenómenos de las precipitaciones en el estado. En el sector La Valeria del municipio Fernández Feo, el deslizamiento de terreno avanza. En la zona 22 familias lo perdieron todo. Donde para su momento tenía una longitud de trayectoria de 1.3 kilómetros, ya se extendió, estamos hablando de 2.1 kilómetros de deslizamiento en este sector La Valeria, donde hemos tenido varias colonias de deslizamiento, producto de la saturación de los suelos, las precipitaciones continuas que hemos tenido en la zona sur de nuestro estado. Entre tanto, Protección Civil permanece en alerta amarilla por las precipitaciones y continúa el monitoreo de los principales afluentes, así como de las zonas vulnerables para evitar emergencias lamentables. Many along the Pacific coast are breathing a sigh of relief as they were bracing for the aftermath of one of the strongest earthquakes ever recorded. That earthquake, a 8.8 magnitude earthquake off of Russia's eastern coast. Now here in Southern California, things are relatively calm, but meteorologists with the National Weather Service says we should remain alert as we continue to monitor this situation. Some parts of this area saw waves, tsunami waves, up to 1.6 feet, and we know that the northern part of the state, some parts along the coast there are still under tsunami warnings. Those tsunami advisories remain in effect here. Now, the aftermath of this huge earthquake could be felt all across the globe. We know that in Japan and in Russia, nearly 2 million people were evacuated. Evacuations also happened in Hawaii, where we saw some waves up to 5 feet. Now, those evacuations have been lifted, but officials there are not giving the all clear as they continue to assess this situation. Now, back here in Southern California, officials are asking people to continue to stay away from the beaches, from the piers, and from the harbors. And piers like the one here in Manhattan Beach remain closed until around 6 a.m. local time. Local officials here say people should heed these warnings and stay away from these areas until all of these alerts have been lifted.